Estamos en la escuela Ángel Guimarà de Pallejà y vamos a hacer una segunda partida de mitades y dobles. Tenemos con nosotros a Gala y a Miguel Ángel, que van a jugar a dobles y mitades. Y dentro de poco vamos a grabar también el juego con la tabla del 2, con Aniol y Aina. Comentaremos dentro de poquito el juego, que es más sencillo, el de la tabla del 2, que el de mitades y dobles, que ya está presentado en el blog. Voy a dar la vuelta un momentito para que veáis mejor cómo están situadas las piezas, las etiquetas. Aquí veis los cartones. Este es el cartón de mitades. Tendrán que capturar los dobles que están repartidos por todo el tablero de 8×8. Tenemos el otro cartón, son diferentes los dos cartones. Y en el juego de tabla del 2 tenemos un tablero de 5×5 y los cartones son iguales. Es la tabla del 2 que tienen que completar primero y por último, solo por último, podrán capturar el premio. Tenemos la etiqueta de premio y podemos poner un premio que puede ser un caramelo, por ejemplo, o una etiqueta de premio. Esto a gusto del consumidor. En este caso, los consumidores suelen preferir, no sé por qué, el caramelo. ¿Estamos preparados? Gala y Miguel Ángel, pues empieza la partida de mitades y dobles. El doble de 50 es 100. Doble de 50 es 100. Tenemos aquí el 50 y tapa 50 con el 100. Turno de Gala con las negras. Y el doble de 45 es 90. Doble de 45 es 90. Y tapa en su cartón el 45 y pone el 90. Los dobles están de color negro y las mitades de color azul. Se puede jugar también con los cartones negros, que son los dobles, para capturar las mitades que están en el otro lado de la etiqueta. Por ejemplo, aquí tenemos la etiqueta 40. Si le damos la vuelta, tenemos la mitad y podemos jugar a capturar dobles o bien a capturar mitades. De esta manera es también autocorrectivo. Podéis seguir con vuestra partida y que gane el mejor o la mejor. El doble de 10 es 20. Ellos siguen con su partida. Y ahora vamos a jugar con la tabla del 2. Empiezan las blancas. 2 por 1 es 2. Uy, qué difícil el inicio de Aina. Venga, turno de las negras. 2 por 7, 14. 2 por 7, 14. ¿Quién se llevará el caramelo? 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. Y tapa la operación de 0 por 2. El funcionamiento es el mismo. Tenemos también cartones. Con los resultados de la operación para capturar la operación. Por ejemplo, en el caso del 12 es 2 por 3 en la tabla del 2, 2 por 6 y podemos capturar operaciones. De esta manera es también autocorrectivo. ¿Podéis seguir nuestra partida? 2 por 9, 18. 2 por 5, 10. Como veis, es más sencillo el de la tabla del 2. Bueno, les dejamos y que se diviertan aprendiendo. 2 por 8, 16.